Entonces vamos a ver cómo se utiliza, bueno, esto que hemos visto de momentos de inercia y el teorema de ejes paralelos para obtener momentos de inercia de áreas compuestas. Entonces en este caso vamos a estudiar cómo hacer el momento de inercia de esta área, que es un rectángulo que se le quita pues medio círculo, tiene un hueco que es un medio círculo, ¿sí? Entonces, esta área geométricamente se puede entender como un rectángulo al cual se le resta un semicírculo, por ejemplo, para obtener pues esta figura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones con momentos de inercia, pues opera el mismo principio. Entonces, si yo conozco el momento de inercia de esta área y le resto el momento de inercia de esta área, voy a obtener el momento de esta área, ¿sí? Que es el área compuesta de estas dos, ¿vale? Entonces yo puedo sacar el momento de inercia de cada uno y operarlo. Pero hay una gran cosa que hay que tener en cuenta, y es que los momentos de inercia que yo opere deben ser sacados dependiendo del mismo eje. Quiere decir que si yo tengo un momento de inercia que fue sacado respecto al eje X, si lo quiero operar con este de aquí del semicírculo, debe ser sacado también respecto a X para poderlo operar. Si no se hace de esa manera, si no están operados respecto al mismo eje, no se pueden operar. Tengo que tenerlos ambos respecto al mismo eje. ¿Ok? Vamos a tratar de entonces sacar el momento de inercia de esta figura respecto al eje X. Vamos a sacarlo respecto al eje X, ¿vale? En este ejemplo. Entonces vamos a hacerlo pues como dice aquí, vamos a sacar entonces uno por uno y después los operamos, ¿vale? Entonces empezamos con el del rectángulo. Entonces en el rectángulo nosotros veíamos en nuestra tabla de momentos de inercia que entonces pues, estamos sacándolo, en este caso estamos sacándolo, estamos sacándolo respecto al eje X. Ay, Dios mío. Estamos sacándolo respecto al eje X. Entonces estamos sacándolo respecto a la base. ¿Vale? Estamos sacándolo respecto a la base. Entonces esta base, que también, bueno, acá es el eje X, quiere decir que acá tendremos que sacarlo con este. Y X es igual a 1/3 de base por altura al cubo. ¿Vale? Estamos sacándolo respecto a la base. ¿Ok? Entonces al sacarlo respecto a la base, para el rectángulo, el momento de inercia respecto a X me va a dar 138.2 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Utilizando la ecuación, 1/3 de base por altura al cubo, utilizando estas medidas. ¿Ok? Entonces ahora vamos para el semicírculo. Para el semicírculo, bueno, entonces, a ver, tenemos acá el momento de inercia respecto a X, que fue que sacamos, para operarlo entonces con este momento de inercia de este semicírculo, pero necesitamos ese momento de inercia del semicírculo respecto a este eje X, ¿vale? Entonces, nosotros vimos en el ejemplo anterior, en este ejemplo, que para el semicírculo, para un eje que pasa por el centroide, el momento de inercia es 0.1098 r a la cuarta, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos poniéndole algunas cotas. Nosotros sabemos que esta distancia A va a ser entonces igual a 4r sobre 3pi, que es 38.2 milímetros. Por lo tanto, esta distancia B va a ser 120 menos 38.2, que es 81.8, ¿sí? Bueno, podemos sacar el momento de inercia respecto a la base, que es lo que nos dicen las tablas, pero la verdad que acá el que nos interesa sería el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centroide, este que llamamos IX', este eje que llama X'. Entonces, ese eje X' le podemos aplicar esta ecuación para sacarlo entonces respecto a un eje que pasa por su centroide, ¿sí? Horizontal. Entonces hacemos 0.1098 por 90 a la cuarta, me da 7.2 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Ok, entonces ya tengo el momento de inercia respecto al centroide, pero lo necesito entonces respecto al eje X. Entonces acá, ¿cómo hago? Pues utilizo el teorema de los ejes paralelos. Entonces acá tenemos el teorema de los ejes paralelos. En este teorema de los ejes paralelos, no recuerdo si lo mencioné en el anterior video,
esta parte de la ecuación, esta de aquí, siempre es un momento de inercia centroidal, siempre va a ser centroidal. O sea, yo siempre voy a tener que conocer el momento centroidal o averiguarlo con otro momento, pero acá en esta ecuación se debe respetar de que sea centroidal. O sea, yo no puedo utilizar dos momentos de inercia que ninguno de los dos sea centroidal, ¿sí? No sé si me hice entender. Mejor dicho, en esta ecuación, este I siempre es centroidal. Es lo que quiero decir, ¿sí? Este I siempre es centroidal. Entonces, volviendo acá a esta ecuación de los ejes paralelos, entonces tenemos, de hecho, el momento de inercia, entonces ya el centroidal, ya tenemos entonces este IX barra y IX prima barra, ¿sí? Tenemos A, que es el área de este semicírculo. Esta área me da un medio de pi al cuadrado, que es 12.72 por 10 a la 3. ¿Sí? Y tenemos esa distancia B, que sería la distancia entre los dos ejes, ¿vale? Que es 81.8. Esa distancia entre los dos ejes. ¿Ok? Teniendo todo esto, podría entonces hallar cuál sería ese momento de inercia respecto al eje X, ¿vale? Haciendo la operación me da que ese momento de inercia respecto a X es 92.3 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ¿sí? Entonces, este sería el momento de inercia de ese semicírculo respecto a X. Entonces ya tengo el momento de inercia del círculo respecto a X y tengo el momento de inercia del rectángulo respecto a X, que es esto. Entonces ya los podría operar. Entonces simplemente el momento de inercia total de la figura sería 138.2 por 10 a la 6, que es el del rectángulo, menos 92.3, que es el del círculo. Me daría que el momento de inercia respecto a X de toda la figura sería de 45.9 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Entonces esa sería la respuesta, ¿vale? Por favor, muchachos, tratemos ahora de hacerlo de la siguiente manera. Ya lo hicimos respecto al eje X. Ahora saquemos el momento de inercia de la figura total respecto al centroide de la figura. A ver, respecto a un eje horizontal que pasa por el centroide de la figura. Saquemos el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centroide de la figura, por favor. Entonces tratemos de hacerlo. Una vez lo hagan, entonces miremos entonces el siguiente video.